Bueno, y ahora sí, nuestro vamos invitado. a presentar a nuestro invitado. Bueno, hoy está con nosotros el comodoro Carlos Andrés Codrington. En la actualidad es director general de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina. En Malvinas era alférez, piloto de A4C Skyhawk, y es conocido en el ambiente como el muy querido Gaucho Codrington. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad de hablar de Malvinas. Bueno, lo que pasa es que la idea siempre nuestra es de que no se pierda esta memoria y que miércoles tras miércoles podamos ir escuchando los relatos. Y yo sé que vos tenés un flor de relato. Y lo primero que te voy a preguntar es, para que ya después la gente vaya entendiendo más, ¿qué tipo de avión es el A4C Skyhawk dentro de los...? Bueno, el A4C es un avión de la familia de los Skyhawk americanos. Justamente estaban hablando de Vietnam y el A4C combatió en Vietnam. Y luego de Vietnam, la Argentina en el año 76 adquiere una cantidad de estos aeronaves con la cual después combatimos en el 82 en Malvinas. Junto con el A4C, que es un modelo más nuevo que el A4B, que ya había adquirido la República Argentina en el año 65, en ese momento se adquirieron 50 aeronaves, y que obviamente allá por el 82 estaban en la base de San Luis, en nuestra querida Villa Reynolds. Ahí estaban los halcones A4B, que fueron desplegados un escuadrón a San Julián, a Río Gallego, y a mitad de guerra, los dos escuadrones, a Río Gallego, y a mitad de la guerra uno de esos escuadrones vino a San Julián y combatió con nosotros desde la base de San Julián. ¿De cuánto, un escuadrón, de cuánto se conforma? ¿Cuántos aviones hay? Un escuadrón normalmente está entre 18 y 24 aeronaves. Normalmente el escuadrón tiene de 2 a 2,5 pilotos por avión. En el caso particular de la 4C, era un escuadrón chico. Nosotros éramos 16 pilotos solamente, de los cuales pilotos originarios de comienzo del 82, que éramos 16, quedamos 8 vivos. O sea que el 50% del escuadrón originario cayó en combate. Obviamente que cuando se empiezan a producir bajas, se empieza a traer pilotos que ya habían volado el avión y van reemplazando, digamos, a las bajas para mantener la cantidad de salidas que la Fuerza Aérea Sur, la FAS, programaba para este escuadrón, ¿no? Se me ocurre que es enorme esa cifra, esa proporción, ¿no? Que un 50% de los del escuadrón haya caído en Malvinas. ¿Es una proporción casi inédita o estoy fallando en mi a ver, Malvinas fue inédita. Malvinas fue una guerra aeronaval y la combatió la Fuerza Aérea no habiéndose preparado para una guerra aeronaval. La tarea de la defensa aeronaval era de nuestra Armada Argentina, no era de la Fuerza Aérea. Y nosotros aprendimos a combatir en este medio durante el mes de abril. Pero esto que estoy diciendo no está directamente relacionado con las bajas, porque el adiestramiento, el entrenamiento y siempre en cualquier guerra ni se gana ni se pierde, ni se derriba ni se acierta en los blancos porque un avión pase o no pase, tire o no tire, sino es toda una institución
toda una organización que cada uno, no importa si sea cocinero, aguatero, mecánico, y el último eslabón de esto es el piloto que se sube al avión y que tiene que lanzar en el momento oportuno. Pero si toda la cadena de la institución, que fue lo grande de la Fuerza Aérea Argentina en el año 82, que no estábamos preparados para un combate aeronaval, pero sí estábamos preparados para la defensa nacional. Claro. Y la preparación de la defensa nacional no es solo profesionalismo. Se inicia con la preparación en las escuelas. Y no es preparación, es formación del ser humano para que cuando tenga que dar la vida como la tuvimos que dar en el 82 por nuestra Argentina, por nuestro ciudadano, porque eso es de todos, sí. No es de la Argentina, es de cada uno de nosotros. Malvina es nuestro terruño, es nuestra cosa, es lo propio, es ese ser que nosotros nos llamamos y nos decimos argentino. Y peleamos por eso, peleamos por lo que entendemos que es nuestro y que de ustedes y a nosotros nos formaron para defender esto, que engloba el Estado, o el Estado engloba todo esto. El ser nacional es mucho más grande que el Estado, ¿no? Y en realidad decía que la pregunta tuya fue específicamente a que si 50% era mucho o era poco. En realidad no es ni mucho ni poco. Nosotros hicimos misiones realmente complejas. Nuestro escuadrón específicamente, hasta el día 9 de mayo, a pesar de haber realizado muchas misiones de combate, no habíamos entrado en contacto con el enemigo. Eso trajo, y realmente mientras estaba hablando acá el señor, me imagino doctor, ¿no? Médico. Tuvimos una psicosis de ver cómo caían nuestros camaradas y todavía no habíamos podido dar el merecido que le correspondía a nuestro enemigo. Pero lo estoy diciendo no con venganza, sino lo estoy diciendo como guerrero y como guerrero del aire. Esta es la formación que debe tener el guerrero, donde tiene que dar todo por ese objetivo. Y hay una diferencia abismal entre el resto de las guerras y la guerra de Malvinas, porque convencido estoy que no estábamos preparados en lo material, tal vez en lo profesional, no teníamos máquinas bélicas para enfrentar semejante tecnología de la flota, la mejor flota del mundo, pero estoy convencido hoy, casi a 30 años de la guerra, que estábamos mejor formados que muchos países de primera línea. Y realmente las grandes causas no las hacen la tecnología. Las grandes causas las hacen los convencidos, los que tienen amor por algo, tienen objetivos claros. Y creo que esto fue lo que tuvo la Fuerza Aérea Argentina. Objetivos claros, demostrado por nuestro comandante, nuestro señor comandante, con todo su Estado Mayor. Está de más decirlo, ¿no? Brigadier Crespo, que fue nuestro comandante de la Fuerza Aérea Sur, con todo su Estado Mayor y todos los que teníamos que cumplir
esas órdenes que debíamos cumplir con nuestra patria. Y fundamentalmente con algo que está muy olvidado en los últimos tiempos, con estos que son nuestros signos patrios, nuestra bandera, nuestra escarapela, nuestro himno, nuestro ser nacional, ¿no? Yo creo que todos los que volvimos a Malvinas tenemos la locura propia del guerrero de haberse probado en combate. Todo guerrero que se prueba en combate viene diferente a como partió. Claro. Es un antes y un después. Pero creo, yo lo aseguro por mí, que volvería a ser exactamente lo mismo, pero seguramente mejor. Y esto es lo que en realidad ustedes me dan esta oportunidad de poder expresar a mis conciudadanos, a los argentinos. Seguramente no deben estar escuchando también en el exterior, a aquellos argentinos que tal vez estaban lejos cuando nosotros combatíamos o se fueron después, pero nosotros hicimos esta guerra, la combatimos totalmente convencidos de que las islas son nuestras, todo el mar continental que las rodea es nuestra, y de que algún día la historia va a tener que volverlas va a tener que hacer que la bandera argentina vuelva a flamear en nuestras islas. Comodoro, ¿qué recuerda de aquella mañana del 2 de abril, viernes 2 de abril de 82? Por lo menos en Buenos Aires yo lo recuerdo soleado. Mi colegio secundario. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Y dónde estabas y qué recordás? Bueno, allá en el 29 de marzo del 82, bueno, no sé si ustedes, pero sí, todos los invitados que han pasado, saben ustedes que en aquella época, producto del 78 y de nuestros inconvenientes limítrofes y demás, los escuadrones aéreos desplegábamos a distintas partes del país y nunca estábamos en nuestras bases de orígenes, ¿no? Porque realmente hacíamos defensa en serio de nuestro país, presencia, ¿sí? Y dentro de todo esto, la realidad es que en ese momento, el día 29 de marzo, a solo 20 días de casarme, me llaman, yo estaba de luna de miel, me llaman y mi jefe de escuadrilla, que era el Pepe Vázquez, Daniel Vázquez, que muere en el ataque al Invencible, me ordena: Codrington tiene que estar mañana acá, tenemos que desplegar al sur. Bueno, algo rutinario, normal, no sabía por qué me habían cortado mis vacaciones. Pensabas que tenía que ser un muy buen motivo. Sí, pero nunca se me ocurrió Malvina, obviamente, ¿no? Bueno, así fue. El día 29 desplegamos como un despliegue más, y el día nosotros empezamos a hacer, yo no recuerdo si 1 o 2 días antes del 2 de abril, lo que se llama alerta a 2 minutos, o alerta a 3 minutos, es estar sentado en el avión con todos los misiles, ¿cierto? Y en realidad taxativamente es despegar antes de los 3 minutos para ir a interceptar un vector desconocido, o algo similar. Y obviamente que estuvimos hasta la madrugada. A mí me tocó un turno ahí a la noche del primero, en un turno a la madrugada nos cambian de cabecera, y nosotros la cabecera era para despegar hacia nuestro oponente natural hasta ese momento, hacia el oeste. Claro.
y nos cambian a la cabecera para despegar al este. Hacia el mar, Sí, digamos. claro. Terminó ese turno de alerta y a la mañana temprano, que yo había dormido poquito porque esto fue a las 2, 3 de la mañana, con el frío y todo lo que eso implica, ¿no es cierto?, estar atado en el avión y demás, me despierta uno de mis compañeros, me dicen, che, Gaucho, levantate porque tenemos que ir a planificar rápido una navegación que ahora nos van a decir algo medio inédito. Bueno, me levanté, fuimos, dice, saquen las cartas de Malvinas. ¿Malvinas? No tengo cartas Malvinas, no, porque realmente no. Bueno, nos dieron carta de Malvinas y el día 2 de abril la primer escuadrilla de A4, y no voy a decir de combate porque la primera escuadrilla de combate fueron los Pucará, que aterrizaron 15 minutos antes que nosotros en Malvinas, el día 2 de abril. La primera escuadrilla de A4 que pasa sobre Malvinas después de haberla tomado en la madrugada del 2 fue la escuadrilla del primer teniente Vázquez, donde yo era numeral de él, yo era número 4. Pasamos para la tarea era reconocer, conocer, saber y darle incentivo a nuestra tropa que había tomado Malvinas, ¿no? Y no sabe lo que fue volar por primera vez en la inmensidad del mar, con un avión monoposto, con un asiento eyectable, sin antiposición, sin nada, ¿no? Te caías ahí y suerte. Chau. ¿Y qué fue, Comodoro, pasar por esas Malvinas el 2 de abril? Un emocionante. No, emocionante. Era un día claro y limitado. Hicimos rasante, pasamos rasante a Puerto Argentino, en el pueblo. La realidad que fue impactante, ¿no? Aparte, se imaginan, yo tenía 24 años, era alférez, era toda una emoción controlable, pero realmente uno no podía creer lo que estaba viviendo, pero emoción positiva, nunca, en ese momento no sabía que íbamos a entrar en combate, ¿no? Después nos fuimos dando cuenta que íbamos a entrar en combate, porque todo esto es el 2 de abril. Claro, recién. No sabíamos nada. Claro. Yo era alférez, era extremadamente moderno, no tenía información de nada, ¿no? Pero sí tenía esa vivencia de ir con un avión, bueno, ustedes conocen, un avión es chiquitito, ahí sí, en la claro. cabina uno se siente todo un guerrero adentro de esa cabina, ¿no? Y pasar sobre Malvinas el 2 de abril fue una emoción impactante. Qué increíble, ¿no? Sí, aún viéndolo era increíble por ahí. Sí, pero bueno, y ahí comenzó Malvina hasta regresé a Mendoza a fines de junio, los primeros días de julio. Por allá creo que fue el 5 de julio, no me acuerdo, que volvimos el escuadrón después de Malvinas. Desde el 2 de abril ya se quedaron todo el tiempo. Sí, en la zona no, sur. desde antes del 28. Claro, tuvimos Ya el 2 de abril iniciaron con... en Río Gallego el día 29 hasta el día 14 de abril. El 14 de abril nos desplegamos a San Julián y operamos toda la guerra, el escuadrón A4C, estoy hablando al cual yo pertenecía. Estuvimos durante toda la guerra de Malvinas hasta replegar de vuelta en los primeros días de julio a Mendoza. Y ese 2 de abril que usted estaba mencionando, a mí por lo menos con tanta emoción me llega, ¿no? ¿Quiénes componían esa escuadrilla de 4 aviones? Eran 4 aviones, sí. Estaba de jefe de escuadrilla en ese momento primer teniente Daniel Vázquez, que fallece en el ataque al Invencible. De jefe de sección el actual brigadier Paredi, Daniel Paredi, Sí. nuestro querido Cucú, Divino. el Cucú Paredi. De número
2 estaba, ahora me entra en duda, no sé si era Sátara o Martínez, Guillermo Martínez, el jaguar o Sátara, no me acuerdo bien, me parece que era Sátara, el brigadier Sátara, es brigadier Sátara ahora, y yo estaba de número 4. Durante abril, no sé decirte cuántas veces llegué a Malvinas durante abril, que era todo adiestramiento, ¿no? Y bueno, durante la guerra, varias misiones, sí. Recuerden que la Fuerza Aérea no había entrado en combate nunca. Claro, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, o sea, cuando uno se prepara, a ver, ¿qué es la guerra para el combatiente profesional? Es la tesis de la carrera. Y la tesis pasa por la formación, fundamentalmente. Y esto es lo que sistemáticamente recalco de la Fuerza Aérea Argentina. Estábamos formados, que sí puedo asegurar que a partir del 2 de abril nadie nos dijo lo que teníamos que hacer. Todos, absolutamente todos, no los pilotos, toda la Fuerza Aérea. El cocinero, el que nos hacía la cama, el aguatero, el que nos cargaba combustible, el que nos ponía las bombas, el que nos reparaba los aviones, el artillero, el radarista, los pilotos, todos, nuestra institución, a nadie se le tuvo que decir qué es lo que tenía que hacer o dejar de hacer, porque estaba formado como profesional de la defensa nacional. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, profesional de la defensa. Nunca sabe un país cuándo necesita a los profesionales de la defensa. La República Argentina no interesa, y no me interesa tampoco debatir ni discutir por qué causa entramos en guerra. Pero por algo entramos en guerra. Perfecto. Y ahí deben estar las Fuerzas Armadas. La defensa nacional no son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son una parte de la defensa nacional. Y dentro de esa parte de la defensa nacional es el brazo armado que tiene el Estado para defender los objetivos vitales y los objetivos estratégicos de una nación. En ese momento la Fuerza Aérea demostró que estábamos preparados para lograr eso. Y desde ese 2 de abril, donde rápidamente nos convencimos que íbamos a entrar en combate con una flota, que no sabíamos ni siquiera lo que era un barco, muchos de nosotros, mucho menos haber sobrevolado un barco. A partir de ahí, las tácticas, la estrategia, qué tipo de formación, qué tipo de armamento. Y la Fuerza Aérea no tenía nada de esto. En un mes nos preparamos y no quiero decirlo porque soy de la Fuerza Aérea, pero sí lo quiero decir por nuestros muertos, por nuestros 55 heroicos muertos, que los más grandes del mundo hablaron loas de la Fuerza Aérea Argentina. Pero más que de la Fuerza Aérea Argentina, respetaron a la República Argentina. Y aún nos siguen respetando. Porque los ingleses ganaron la batalla, pero fueron humillados en la guerra. Nunca en la historia de los ingleses recibieron semejante paliza. Los libros y los hechos lo dicen. No lo digo yo. Lo dijo Pierre Klosterman, entre los grandes del mundo. Yo te quería hacer una pregunta. Digamos, durante todo el mes de abril ustedes se van
como formando de alguna manera en este objetivo que no era el propio de la fuerza, ¿no es cierto? Nos vamos adiestrando en tácticas nuevas. En una práctica nueva. Y ahí es donde se van convenciendo, además de que la guerra venía. Sí, obviamente. Nos vamos convenciendo y nos convencimos decididamente el día 27 de abril. Ah, ¿por qué ese día? En un vuelo que hace también Vázquez con Guillermo Martínez, el comodoro Guillermo Martínez, que somos compañeros de promoción, el Jaguar, hacen una de las tantas misiones que hacíamos a diario a Malvina, de entrenamiento, y ellos despegan a la madrugada. Habrán despegado 5 de la mañana, una cosa así, no me acuerdo, 4:30, 5, 6 de la mañana, aunque creo que tal vez más tarde, porque el sol sale tarde más en aquellas latitudes. Y cuando estaban llegando a Malvina, ven una casi ciudad flotante, digamos, que pasan casi por encima, y ahí se pegaron la vuelta, obviamente, y ellos, por supuesto que la FAS, la Fuerza Aérea Sur, lo tenía chequeado sistemáticamente con todos los vuelos de reconocimiento, pero obviamente esa información a nuestro nivel no llegaba, ¿no? Claro, no llegaba, y nosotros nos adiestrábamos, volábamos, hacíamos todas las operaciones, pero cuando ellos aterrizan y que eran parte de nuestro escuadrón, los barcos están flotando ahí, ¿no? Este es el convencimiento cierto de que entrábamos en combate, ¿no? Y así fue el 1 de mayo. ¿Cómo se vive ese 1 de mayo? Bueno, el 1 de mayo a mí la primera misión de combate que hago, en realidad desde el 2 de abril hasta el 1 de mayo también se consideran misiones de combate, porque estábamos en combate, a pesar de que no estábamos en contacto con el enemigo, ¿no? Pero se las designa como misiones de combate. Pero el 1 de mayo, que es la primera misión de combate, y aparte es el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, a mí me toca participar en una sección para hacer cobertura aérea, con misiles aire-aire, hacer cobertura, y íbamos a órdenes del radar, o sea, íbamos con nivel 250, son 25.000 pies, son aproximadamente 25.000 pies, 10.000 metros de altura, sí, 10.000 metros de altura más o menos, fue bastante frustrante esa misión, porque lo primero que practicábamos es que por la tecnología que tenían los ingleses no podíamos emitir absolutamente nada, porque si no nos traqueaban y nos identificaban cuál era nuestra ruta y a dónde estábamos. Luego, a los años, yo por lo menos no sabía por qué siempre estaban alertados cuando nosotros despegábamos, y desde el mismo continente le decían de hecho lo reconoce nuestros vecinos los chilenos, lo reconocen después que le pasaban información a los ingleses. Pero obviamente nosotros teníamos chilenos caminando por todos lados alrededor, y vivíamos y convivíamos en San Julián con los chilenos, entonces claro. Era lógico, pero por lo menos no era esperado. Sí, creo que ninguno de nosotros esperaba eso. Era lógico, pero no esperado, o por lo menos no era deseado, digamos, que uno no había tomado conciencia. Pero bueno, en realidad era silencio de radio total desde la puesta en marcha, el despegue, la misión, y solamente rompíamos el silencio de radio cuando teníamos una emergencia o cuando entrábamos en combate. Y así salí con el actual comodoro Almonio, retirado. Él tenía el grado de capitán, yo tenía el grado de alférez, y
íbamos volando en línea es paralelo a la misma altura, con una separación de aproximadamente unos 2 kilómetros entre avión y avión, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, que es una formación ideal con buena velocidad, con altura para hacer maniobras de combate, porque esas distancias son distancia de maniobra normal del combate, o sea, manejarse en un viraje 2-3 kilómetros es normal en el aire, ¿no? Entonces el radar de Malvina, específicamente el comodoro retirado Silva, que ustedes lo deben conocer, era el jefe de radar, quien gracias a él hoy estoy vivo por el 1 de mayo, nos empieza a traquear, o sea, nos da rumbo, distancia de una sección de Harrier que viene a interceptarnos. Y claro, yo era alférez, tenía un capitán, era el jefe de sección, era el que tendría que haberse comunicado y ir diciendo, y íbamos a entrar en combate. ¿Se imaginan? Alférez era misiles activados, bueno, todo para combatir, la adrenalina ni se imaginan. Bueno, todo eso está a los máximos picos, ¿no es cierto? Donde uno no se olvida ni décimas de segundo de esos momentos. Y no contesta, los Harrier estaban a 8 millas al frente, estábamos por entrar y no contestaba, después de transcurrir alrededor de 5 o 6 minutos. Entonces empiezo a llamarlo yo, tampoco, y le digo a Silva, habla el 2, no, el 1 no tiene radio. ¿Y qué hace ahí, mijo? Me dice, sin radio no puede combatir. Sí, obviamente, porque nadie, si no nos podemos comunicar, no podemos hacer maniobra y no iban a... Seguramente no hubiesen derribado ese día si entrábamos en combate, pero entonces lo que hice fue acercarme, y claro, como era separarnos, yo me acercaba y él se alejaba. Claro. Y yo me acercaba más hasta que en un momento hice un viraje, lanzo los tanques, porque ya los Harrier los tenía, en esto de lo que le estoy contando, ya los Harrier estaban a 5 millas. O sea, claro. Y entonces hago el viraje, pico, entonces él ve, me llama, claro, se da cuenta que no tiene radio en ese momento, porque uno en el avión se da cuenta cuando quiere salir y no sale, entonces ni recibía ni salía, tenía la radio muerta. Obviamente puso en marcha con la radio muerta, despegó con la radio muerta. Claro, al haber silencio de radio nunca. Pero la táctica era no hablar, ¿no? Y no emitir nada. Y nos dimos cuenta cuando estábamos en combate, que no tenía radio. Entonces él me sigue y los Harrier se acercaron hasta 1,5 millas a la cola. Y bueno, escapamos. Así que en eso es como dice el dicho, ¿no? Soldado que huye sirve para la próxima guerra, ¿no? El comodoro Silva es el que realmente me hace reaccionar a mí con mi... uno dice 24 años es un adulto, un hombre, ¿no? Tal vez hoy no, pero en esa época sí, éramos... hacíamos la colimba a los 18, no, a los 20, perdón. A los 20, después pasó a los 18, ¿no? Entonces... todo un hombre, pero claro, entrar en combate con el grado de alférez, en combate aéreo, es el primer combate de tu vida, es toda una historia. Sí. Entonces él me hizo reaccionar, de decir, ¿para qué seguimos adelante si no podemos combatir, ¿no? Bueno, y fue mi primer misión de combate, que regresamos sin tanque porque inyectamos todo. Él también inyectó cuando vio que yo inyectaba. Entonces, ¿interpretó eso lo que no se enteró cuando aterrizaba. ¿Y por qué hizo esa maniobra? ¿Por instinto también? No, porque me siguió, dice, algo claro. Pasa, pero no tenía, él sabía que no tenía radio, claro, entonces me tenía que seguir. Claro, por eso a partir de ahí él me vino a formar, porque es una emergencia, no tener radio es una emergencia. Entonces yo seguía adelante navegando, él vino, me formó, señas que se hacen, que ya están estandarizadas, de falla de radio, de falla de recepción, de transmisión,
Y bueno, aterrizamos en San Julián. Bueno, después viene lo anecdótico después, ¿qué hace Alférez? Señor, tuvimos Harrier a 1,5 millas, casi nos derriban. Bueno, pero sí, cosas no se había que enterado. quedaron en la historia. No sé, Nunca se enteró. Nunca Se enteró cuando aterrizamos. Y una vez que se entera, claro, y ante el reto, después cuando se entera que ahí bajó un cambio. ¿Vos viste alguna vez a alguna persona asustada que le temblequean las piernas? Sí. Bueno, los dos estábamos igual. Eso. Yo porque lo había vivido y él porque se había enterado. Se acaba de enterar. Nada más gráfico que te acompañó en el susto. Bueno, es para ponerle un poco de pimienta, sí, pero Sí. es así la realidad, ¿no? Sí, te ibas a preguntar, Graciela. No, ¿cómo sigue? Bueno, la realidad es Otro que un montón durante de misiones. todo mayo hago distintas misiones de combate, hago misiones en San Carlos, hago otras misiones entre San Carlos y el día 8 de junio, en realidad es la misión más trágica mía, porque el 8 de junio es el ataque en Bahía Agradable, conocido como el día más negro de la flota inglesa. Título puesto por ellos mismos, ¿no? Sí. Y a mí me tocó participar en una oleada de la segunda oleada de ese día, donde ya estaban alertados los Harrier. La primera oleada, que la hacen escuadrillas de A4B y de Mirage, Los mastines y los dos. realmente no tuvieron resistencia, no estaban alertados. Hay que entender que esto fue 8 días después de que se le impactó al Invencible. Entonces, los despegues eran sumamente pocos y no podían mantener PAC, ¿no es cierto? Patrullas aéreas de combate en vuelo permanente para cuando nosotros hacíamos las incursiones. Entonces la primera oleada fue extremadamente muy buena en los resultados, donde ahí se averió el Sir Galahad, el Tristan, una fragata tipo 42, no sé qué nombre tenía. Y la segunda oleada es cuando venimos nosotros a la tarde, y vamos 2 escuadrillas. Una escuadrilla de A4B y una escuadrilla de A4C, con 1 minuto de diferencia entre una escuadrilla y otra. Esta escuadrilla de A4B, en esta escuadrilla de A4B, por supuesto, ya estaban alertados, no solamente todas las defensas antiaéreas, sino también había PAC de Harrier. Los Harrier los intercepta y el jefe de escuadrilla, que es Bolzán. En esa oleada mueren Daniel Bolzán, Alfredo Vázquez y Juan Arrarás. Arrarás, sí, Arrarás. Son los 3 que mueren y queda vivo el Sánchez, el Pipi Sánchez. Pero Bolzán, mientras lo estaban derribando, él hunde una barcaza. Y nosotros estábamos ingresando cuando recuerdo todavía los gritos y la desesperación y las órdenes que se iban dando por el combate que estaban haciendo. Y bueno, ese fue tremendo, les puedo asegurar que fue tremendo. Mientras nosotros estábamos entrando para tirar en Bahía Agradable, escuchar lo que estaba pasando con la escuadrilla adelante, y donde ya nos dimos cuenta que habían sido varios derribados. Nosotros, la misión nuestra era atacar todos los pertrechos que estaban en Bahía Agradable y las baterías de misiles y de artillería antiaérea que ya estaban instaladas en Bahía Agradable, y entramos en una formación rasante que nosotros teníamos, que se llamaba formación en línea. Esta formación es el guía, el avión
guía, el jefe de escuadrilla, con sus aviones volando a 5 o 10 metros del suelo y a 200 metros lateral hacia los costados, ¿no? Y de esa manera nosotros, esa táctica nos prevenía de un montón de cosas, como por ejemplo la artillería de las fragatas, ¿no? Y de los misiles también de fragatas, porque los sistemas, cuando nosotros entrábamos dentro del radar, 2 aviones, pasaba la munición por el medio de los aviones y entonces no podía discernir uno de otro, y ahí esa táctica nos sirvió de no tener más derribos de lo que tuvimos. Esto fue practicado obviamente en el mes de abril, ¿no? Y entramos, y cuando pasamos una lomadita ahí en Bahía Agradable, era un día lluvioso, nubes oscuras, bajas, no sé, estarían a 50 metros de altura, 100 metros de altura, realmente un día feo, ¿no? Para volar. Y nosotros volábamos con el visor oscuro abajo, que normalmente cuando uno vuela sin sol hay que levantarse del visor, pero en el fragor de volar rasante y demás. Y cuando entramos era un paisaje oscuro, con nubes negras oscuras, y era como una alfombra de puntos rojos. Ese día a nosotros nos tiraron hasta con las alpargatas de los ingleses, con todo. Nos tiraron con armas de puño, nos tiraron con fusiles livianos, nos tiraron con 12-70, con 20 milímetros, con rapier, con lo que tenían nos tiraron. Lanzamos nuestras bombas en el lugar que teníamos designado, que era una de las cabeceras de playa de Bahía Agradable, y como yo iba dentro de esta formación en línea que les comentaba, lateral, desde rumbo oeste hacia el este, teníamos que salir hacia el sur, virando por la derecha, ¿sí?, hacia el mar abierto. Entonces, como yo iba a la izquierda y veo semejante cosa, digo, de acá no salgo, soy el patito feo de atrás, porque al virar todos por derecha, digo, soy el de atrás, me van a... Claro, entonces, rápidamente, estos son, cuidado que cuando vos estás volando acá a 250, 300 metros por segundo, esa es la velocidad que vas. Entonces, por ahí digo esto por segundo para que la gente dimensione que estamos haciendo 2 cuadras / 3 cuadras por segundo cuando se vuela a estas velocidades, ¿no? Y volábamos a 10, 15 metros del suelo, 5 metros del suelo, ¿sí? Entonces, hay que tomar decisiones rápidas, porque la decisión que demora un segundo son 200 metros más. Sí, se entiende la idea, ¿no? Las decisiones tienen que ser inmediatas y no se razonan las decisiones. Y en este orden de cosas yo decido salir a la izquierda, digo, porque voy a tener más supervivencia. Cuando viro por izquierda, los otros viran por derecha y yo viro por izquierda, veo Montequén, Dos Hermanas, no me acuerdo los nombres de los montes que están ahí, que eso era al oeste de Puerto Argentino. Era una alfombra entre gris y negra por esto que decía de las nubes y de que había poco luz y demás, pero había tantos cañones de bocas de fusiles y de armas que disparaban hacia nosotros, hacia mí, que era impresionante, y dije, acá no paso. Y quiero contar una anécdota acá para el doctor, ¿no? Y cuando hablábamos de la adrenalina, todavía tengo grabado en mi retina milésimas de segundo tras milésima de segundo, donde sé de dónde y qué cantidad
de plomo, de munición, pasaron al lado de mi avión. Yo personalmente, en esa misión, me acuerdo los pedazos de plomo que me pasaban y los veía y los seguía con la mente mientras iba haciendo el resto de las cosas en el avión. Y voy a decir algo que parece un disparate, pero no lo es. Cuando después, a los años, uno ve Matrix, ¿sí? Sí, la parte de... Sí. ¿Está? Sí. Bueno, en esa misión yo lo viví. No así, obviamente, esto está exagerado, es una película, no. Pero les puedo asegurar que veía los plomos grandes, no estoy hablando de 9 milímetros, 7 centímetros, estoy hablando de 20 milímetros, 12-70, se ve. Y se ve la autodestrucción, por supuesto, ¿no? Que van reventando en el aire. Entonces, todo eso cuando uno va ingresando, cuando giro y veo todo eso, digo, acá no paso. Entonces, inmediatamente, así como giro por la derecha y veo todo eso, porque uno, aparte del campo visual, lo reduce a lo justo y necesario. Fascinación de blanco, ¿no? Le llaman. Necesita en ese momento que el blanco, que la mira, que ve todo este tema, ¿no es cierto? Que aparte son milésimas de segundo. Y entonces decido volver de vuelta hacia el sur. Y en ese momento que viro para el sur, empieza a impactar en mi avión proyectiles. Y sentir el impacto de proyectiles en el avión es como agarrarse un perro a 140, digamos, ¿no? Uno cree que es un estampido, es una cosa que pega con algo, con una masa. La inercia que tiene la masa es realmente muy grande, ¿no? Y en ese momento que voy terminando el viraje con rumbo sur, veo el Sir Galahad, el Sir Tristan, todo humeantes, helicópteros, y noto un fogonazo a mi derecha, o sea, lanzamos hacia atrás, viro hacia la izquierda, sigue avanzando el avión hacia el este, ¿no es cierto? Después viro hacia la derecha, con rumbo sur, y ahí veo, al final de donde terminamos nuestras bombas, que sale un par de fogonazos, ¿no? Y veo clarito 2 misiles. En realidad eran 2 Rapier, que era una batería de Rapier, que estaba justo a donde termina la bahía, y se une de vuelta con el continente, el mar, ¿no es cierto? Estaban ahí el Sir Galahad y el Sir Tristan, lanzan y se dirige un misil hacia Paredi y otro hacia mí. Paredi era el número 3, el brigadier Paredi, y yo era el número 4. Y claro, ahí lo primero es empezar a hacer maniobras de escape de misil, o sea, maniobras evasivas de misil. Y lo primero que veo es que estoy alto, o sea, con toda esta maniobra que giro y demás, y cuando yo digo alto, no sé qué era alto, 50 metros, 40 metros, 60, 70, qué sé yo. Me vi alto, digo, y eso es una buena altura para un misil. Entonces, como yo estaba con 90 grados de inclinación, tirando mucha G para virar, ¿no es cierto? En esa posición pongo pedal del lado de abajo. Esto nunca en mi vida lo practiqué porque es instintivo, esas cosas son instintivas en ese momento. Y la nariz baja decididamente, pero yo sigo con mi cabeza hacia atrás y hacia el oblicuo derecho trasero mío, tratando de mirar el misil a donde venía, donde ya había hecho la curva de persecución de perro, ¿no es cierto? Y venía humeando y se veía un socotroco de cosa gris impresionante, ¿no? Y como esos misiles trabajan sobre la onda de radar, por cada rotación del radar, el misil pega un cabezazo y va cortando por delante. Hace la misma carrera que hace un perro hacia una liebre. Le va cortando por adelante, ¿no? Pero yo veía que siempre venía apuntando al lomo de mi avión.
y no me doy cuenta de cuánto bajo hasta que en un momento, así mirando el misil, veo las olas grande, miro, lo veo muy grande, entonces instintivamente nivelo el avión y tiro toda palanca atrás porque me trago el mar. Quedó marcado en el jetómetro del avión 12 G. El límite de este avión es 7. 12 G. Entré en buffeting. Esto es una palabra muy técnica. Buffeting es cuando el avión entra en pérdida por alta velocidad, ¿sí? Ese avión siguió volando en la guerra, pero después, cuando volvimos a Mendoza y ese avión entró en inspección, tenía el larguero principal del ala fisurado. Ajá. Por esa maniobra que hice. Se daña la superestructura del... No, se fisuró el larguero. El larguero principal es es todo de aluminio, ¿no? Es una viga de aluminio y se fisuró esa por el esfuerzo estructural que hizo el avión, ¿no? Inmediatamente el misil para esto seguía volando, pero ya no volaba desde abajo hacia arriba, sino volaba ya ahora de arriba hacia abajo. Me seguía, está bien, pero desde arriba hacia levemente encima, pero venía al medio de mi lomo. Y cuando estaba, no sé a cuánto, yo mientras tanto, 90 grados de inclinación, ya estaba volando a 3, 4 metros el ala del mar, ¿no es cierto?, con mucha G. Y cuando lo veo al misil, no sé, qué sé yo, a 30, 40, 50 metros de mí, no sé qué distancia, pero ya lo veía grande, instintivamente pongo todo pedal del lado de arriba, ¿sí?, porque estaba a 90 grados yo de inclinación. El avión se levanta así y pasa el misil entre el avión y el agua y ahí explota. Y las esquirlas del misil me agujerean, más aún el combustible, los tanques de combustible. Perdí presurización, perdí un montón de cosas que en ese momento no me interesaba, nada me interesaba. Lo único que me interesaba y cuando estás en esa situación, lo único que interesa es que el motor funcione. Si el motor funciona, todo está bien. Después el resto, vamos para adelante, ¿no? Porque no importa que te rompan otra cosa, mientras que el avión, el motor pueda seguir empujando, ¿no? Y nivelo. Ya estaba justo enfrente, muy cerca del Sir Gallagher, el Sir Tristan. Motor funcionaba, sabía que me habían impactado porque siento el sacudón y siento las esquirlas en el avión. Y veo otro fogonazo más donde largan otros 2 misiles. Y acá, en esos instantes, no sé, 1 segundo antes, 2 segundos antes, le aviso a Paredi el misil, porque el otro misil, mientras yo iba relatando esto, iba mirando el otro misil y le iba relatando a Paredi lo que le iba pasando a él, que el misil le explota en la cola a él, ¿no? Donde los dos nos salvamos, los dos regresamos, pero a los dos nos agujerearon todos los tanques de combustible y perdimos el combustible. Sale otra andanada de misil, y justo al frente tengo el Sir Gallagher, tengo un helicóptero, todo humo, llama, el helicóptero rescatando gente que estaba en el agua, que se tiraba porque explotaba, había cosas que explotaban y demás, y me tiro en contra del helicóptero, que digo, es por radar, suerte, alguno de los dos le va a tocar, pero prefiero que le toque el helicóptero. Nunca supe qué pasó, pero ese segundo misil teóricamente o se enganchó en el Sir Gallagher o en el helicóptero, o no sé, yo me pegué, levantaba agua con el motor y escapé. En realidad, cuando nosotros teníamos
una tabla que se llama la tabla bingo. La tabla bingo es aquella que nos dice qué cantidad de combustible mínimo hay que tener para hacer un perfil de vuelo determinado y llegar a una base con el mínimo. Cruzando San Carlos, el estrecho San Carlos, nosotros teníamos el bingo de 3.100 libras. 3.100 libras son aproximadamente 1.500 litros, ¿sí?, de combustible. Para ir a 42.000 pies de altura, binguear quiere decir navegar en el mínimo rozamiento con el aire para poder tener mayor alcance. Uno reduce el motor allá, se va en planeo y da motor, baja tren, da motor y aterriza. Cuando pasé San Carlos, que tenía que tener 3.100, yo tenía 2.400. Esa era la decisión, o devolverme a Malvinas y eyectarme, o seguir. Mi decisión fue seguir. Me crucé con una pack de Harrier, no lo quiero hacer muy largo, pero me crucé con una pack de Harrier que la evito, y no entré en combate, nada, porque yo iba rasante. Y cuando paso la pack, subo arriba, y cuando voy subiendo arriba, se me corta la comunicación. Me comunico con el reabastecedor viene, que es el que nos daba combustible. El reabastecedor, los dos reabastecedores ya venían hacia Malvinas, porque adelante nuestro, 1 minuto, 2 minutos adelante de nuestro, iba el Pipi Sánchez, que era el único que se había quedado de la otra escuadrilla, vivo de la otra escuadrilla, y Pared y yo veníamos en frecuencia diferente, pero nos comunicamos con el reabastecedor. Y me quedo sin comunicación porque al haberme perforado la cabina y distintos lugares, la comunicación se puede establecer en aquel equipamiento de aquella época de estos aviones adentro de un ambiente presurizado. Cuando se despresurizaba, a partir de los 28.000 pies uno perdía la comunicación. Ustedes no saben la angustia que fue perder la comunicación con mi pasaporte para llegar a la Tierra, que era el C-130. Realmente fue una angustia impresionante, pero aparte de eso, por no tener presurización, que yo no me daba cuenta, o sea, todo esto era un nivel de estrés tan grande que ya no razonaba, yo volaba por instinto. Y entonces el avión, el A4, tiene una máscara de oxígeno a presión. Y cuando uno está muy alto, no tiene la presión externa para exhalar, entonces tiene oxígeno a presión y uno no tiene la presión ambiente para que uno pueda exhalar. Entonces me había agarrado un malestar de estómago y me ahogaba, y yo pensé que era el miedo. Nosotros tenemos muy claro diferenciar entre miedo y que el miedo venza a la persona, ¿no? El terror. El pánico. Digo, no puede ser que tenga pánico. Piloto de combate. Claro, y no me daba cuenta hasta que en un momento me di cuenta que no tenía presurización y que ese era el efecto de todo lo que yo sentía en mi cuerpo, ¿no? Porque yo pensé que todo eso era efecto de mi psiqui, ¿no? De lo que me estaba pasando, y cuando me doy cuenta, ¡tum!, me mando abajo, pero claro, yo ya no tenía combustible. Estoy hablando de que ya tenía 1.100 libras, 1.000 libras de combustible, 500 litros, 600 litros de combustible. No llegaba a ningún lado, pero tampoco me podía comunicar con el reabastecedor. Y tampoco me iba a volver, porque ya había decidido irme al continente y no me iba a quedar prisionero. Porque en realidad la decisión de volver al continente pasaba por la cantidad de aviones que habíamos perdido. Y no nos podíamos dar el lujo de dejar un avión en Malvinas. No digo aterrizado, eyectado, ¿no?
Un avión menos era una misión menos que podíamos hacer al otro día. Y esto es la formación que yo les decía. El arriesgar mucho más de lo correcto, de lo necesario, porque entendíamos dónde estaba el país. Claro. El que conducía era un brigadier, yo era un alférez, pero sí estaba convencido de que si yo no llegaba con el avión, ese avión no volaba el otro día. Entonces, acá pasa y empieza a interactuar lo divino, ¿no? Bajo a 28.000 pies, a los 28.000 pies retomo la comunicación, porque es la altura donde se hace, se pierde o se renueva la comunicación cuando no hay presurización en el avión. Me comunico, estaban viniendo, hacemos homing. Homing es, uno habla, traquean la emisión de radio, y entonces dicen, bueno, ponga tal rumbo que nos vamos a encontrar. Y era un día que había nubes hasta 30 y pico mil pies. Entonces, ¿cómo lo encuentro acá? Por más que vaya, ¿dónde lo encuentro? ¿Qué altura? Por supuesto, yo ya tenía 800 libras, 900 libras, 800 libras. Estoy hablando de minutos de vuelo, ¿eh? A partir de ahí los indicadores de combustible son totalmente inciertos, porque nadie vuela con... se aterriza normalmente con 1500 libras, ¿sí? Y yo todavía no había llegado a la mitad del charco y estaba con 800 libras. O sea, a la costa no llegaba. Y digo que entra lo divino porque se abre una luz en el horizonte, un rayo de sol impresionante. Esto era 5:30, 5 de la tarde, 5:30, no sé, una cosa así. Se abre como una claridad así en el horizonte, ¿no? Yo iba volando a 10.000 metros de altura y entran unos rayos de luz impresionante, y debajo de los rayos de luz veo 4 chorros blancos. ¿Vieron la estela que largan los aviones? Así, entre las nubes grises, negras, blancas, ¿no? Veo 4 chorros impresionantes allá, pero no sé cuánto, qué sé yo, 20 millas adelante, 30, 40 millas adelante, veo esos chorros. Era como si la Virgencita de Luján me la puso ahí a la chancha, al C-130. Y pude enganchar el C-130 con 500 libras de combustible. 500 libras de combustible, 5 minutos más de vuelo. Y así, Paredi, también él venía con comunicación, él tenía un poco más de combustible, pero andábamos en esto, no sé, habrá tenido 800, 900, qué sé yo, pero más o menos lo mismo. Él ya estaba enganchado al Hércules porque lo venía traqueando, él no perdió la comunicación, yo sí perdí, entonces me abrí y demás, y me largué directamente desde arriba, y ahí enganché el C-130. Cuando empieza a transferir, el comandante del C-130 me dice, ¿qué combustible tenés? 1100. 1100 es justo el combustible donde termina de llenarse el tanque de fuselaje detrás del asiento del piloto y empiezan los planos. Me dice, bueno, acá te corto. No, le digo, no corte, si no llego acá. No, quédate tranquilo, formadito. Me dice, yo te voy a llevar porque tenés todo agujereado. Empezó a salir por todos los planos. Claro. ¿Sí? Entonces él me cortaba y me daba, me cortaba y me daba. Cuando se bajaba 800, yo, deme, veía la luz verde. ¿Qué te llevaba así, enganchado? Empupado en la canasta del C-130, uno empupado, y yo empupé a las 240 millas de la costa.
multiplicarlo por 1.7 te da en kilómetros, son Sí, 400 kilómetros. Sí. 400 kilómetros empupado hasta San Julián, donde en final de pista nos largó y ahí aterrizamos. Esa fue la del 8 de junio. Esto, bueno, con vos estuvimos, alguna vez ya me lo escuchaste decir esta misión. Sí, es increíble. Pero fue Realmente es extremadamente, fue estresante, mucho miedo, bien formado, pero la realidad de todo esto, que la mayor tiempo estuve hablando de la misión, que por ahí para los que nos escuchan, para ustedes que lo escuchan por primera vez, parece impactante, pero lo más impactante de esto, y lo quiero dejar con total claridad a todos los ciudadanos, a todos los compatriotas, es que nada de esto se podría haber hecho si no estaba la institución Fuerza Aérea, si no estaba este país detrás, si no estaba la causa Malvinas detrás. Las anécdotas que tenemos cada uno de nosotros es para nuestros nietos, para por ahí el consumo popular. El señor que es veterano debe tener otras seguramente peores que esto, y digo peores porque usted estuvo en Malvinas. Yo vivía la guerra como el cine mudo, usted lo vivía en vivo y en directo, y las 24 horas encima. Yo iba, combatía, picos de estrés impresionantes, volvía. Llorábamos nuestros muertos y el otro día nos vestíamos de vuelta y íbamos de vuelta. Ese era nuestro ciclo, ¿no? Diferente a lo que ustedes vivían. Entiendo de que tal vez es peor eso. Tal vez es peor porque uno vuelve, digamos, a la seguridad del continente y tiene que salir al día siguiente a volver a vivir aquello de lo cual se había despegado un día anterior. Claro. Los picos son mucho más Y en esta pasará lo mismo, en esta será mejor o será peor. Entiendo de que en eso hay una gran diferencia. El volver nuevamente, el estar en ese, no sé cuánto era lo que tenían de tiempo como para volver, si era el día siguiente inmediato o había... No, nosotros estábamos normalmente de turno, todos, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. O sea que por ahí tocaba 2 veces seguido, no 2 veces en el día, sino 2 veces, porque los que estábamos a la tarde, después estábamos a la mañana del otro día, entonces si salía a la tarde, por ahí tocaba a la mañana del otro día. Pero esto era azar, ¿no? Pero nuevamente quiero profundizar en este concepto que lo institucional es fundamental. Si no hubiésemos tenido toda esa gente que eran hormiguitas, que sabían perfectamente lo que tenían que hacer, el que tenía que tener la espoleta, los mecánicos que estaban toda la noche reparando los aviones, los armeros que preparaban las espoletas, los ingenieros que veían a ver cuántas vueltas de espoleta tenían que sacarle al molinillo para que en el momento que lanzásemos a la altura y a la velocidad pudiese explotar y no que pasara de largo las bombas. Claro. Esto era un equipo. Y las cosas grandes, los grandes proyectos, lo hacen los equipos. Los grupos humanos. Y si los subgrupos humanos están convencidos, qué patriadas que se pueden hacer. Sobre todo cuando el objetivo es claro, ¿no? Sí, concreto, es claro. Sabés hacia dónde vas, por qué vas, para qué.
Entonces sería interesante dejarle a los jóvenes, no sé si hay niños escuchándonos, los que ya somos adultos, los que ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, a esto lo sabemos por distintas vivencias de nuestra vida, pero sí es importante a los jóvenes realmente dejarles esta enseñanza, que primero los argentinos tenemos que tener objetivos claros, nacionales, patrióticos. Segundo, que tenemos que trabajar en equipos, y eso no ocurre en nuestra Argentina. Somos todos pero muy individualistas. Y cuando el argentino se unió para causas importantes, ha dado que hablar al mundo. Los jóvenes, como tenemos esta chica acá presente, tienen que aprender esto, que tenemos un país maravilloso, que es un país con riquezas naturales, con recursos infinitos, y el mejor recurso que tenemos son los argentinos, las mentes argentinas, pero que no sabemos trabajar en equipo, no sabemos unirnos, no nos conocemos los vecinos, no interactuamos y encima nos peleamos. Ojalá la causa Malvina sirva para dejarles un mensaje claro a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Realmente. El nivel de estrés baja en el momento que veo, y por eso relaté el avistaje al C-130, porque ese era mi salvoconducto para regresar al continente. Nosotros en este tema tenemos cosas así claras como que o tenés el asiento eyectable o tenés a alguien que te auxilia en tu emergencia. Esto es una emergencia, ¿no? Una emergencia de no tener combustible. Lo que ocurre es que son tantas las distancias que 10 grados de diferencia entre lo que hubiese puesto el C-130 y yo, en las distancias que recorríamos, son kilómetros de apertura lateral entre los dos vectores que ni por casualidad nos veíamos. Entonces, el designio de Dios de ponernos porque yo no tenía comunicación de radio. ¿Ah? Es decir, en la mente estaba más cerca el desencuentro que el encuentro. Totalmente. ¿Y ese desencuentro llevaba a una resignación? La realidad es que, a ver, nunca se me ocurrió pensarlo, pero yo creo que todo lo que tal vez acá el doctor nos pueda explicar más cómo funciona la mente del ser humano, ¿no? Pero, mire, primero, de que tenía mucho miedo. Y era lo que yo decía, sí, lógico. De seguir controlándolo. Claro, que no llegara pánico. Todo ser humano tiene miedo. El problema es cuando llega pánico. Claro. Pero por el otro lado, es el saber que posiblemente en minutos más no encontraba el C-130 y me tenía que inyectar en el mar, y sabía que si me inyectaba en el mar moría. Pero la decisión estaba tomada. Sí, claro. Si usted me pide una explicación, no sé. Ese momento que vos describís, cuando se aparece esa luz divina, que vos lo relatás como algo divino, ¿no? Sí. Que de alguna manera es lo que te permite llegar a ver el Hércules, la chancha que aparece ahí. Sí. Como la salvación, ¿no? Es la salvación. La chancha es la salvación. Y por eso quiero destacar esto, que la chancha, es decir, la chancha de salvación, no, es el equipo la salvación, ¿no? Claro. Sí, porque la chancha cumplía su misión. Totalmente, sí. Ellos sabían, el comandante, que era otra mente inteligente que sabía en mi situación, mi estrés, mi posición, todas las cosas, él por supuesto que no fue de mera casualidad. Lo que pasa es que si uno esto quiere hacerlo en un vuelo de adiestramiento, jamás nos íbamos a encontrar. ¿No?
porque tengo muchas horas de vuelo y muchas horas de reabastecimiento y muchas misiones de adiestramiento en mi vida, y cuántas veces me he perdido con la chancha hasta en claro ilimitado. ¿Sabes que me parece que esto de poder hacer vivir al otro, ¿no es cierto? Esto de jugarse por el otro, esa tensión, esa cosa tan particular de saber que si no lo encontrás y si no te encuentran, la situación no es ni siquiera un entrenamiento, es una guerra. Sí. Me parece que todo eso también predispone de una manera tan particular. Sí. Se hacen cosas maravillosas, claro, e impensables. Claro, es el punto límite. A ver, no hay otro, es el punto límite. Sí, es ¿no? el punto Por límite. más entrenamiento que tengas, ese es el punto límite. En aquellos momentos había teóricamente 2 barcos que nos tenían que ir a rescatar, y la realidad es que yo tenía las coordenadas metidas en mi equipo Omega y no tengo ni idea a cuántos kilómetros estaban esas naves, si estaban o no estaban. Claro. Y después vaya a encontrar un piloto eyectado en el medio de la inmensidad del mar, ¿no? No estoy diciendo, trasladémoslo al 82, no con los medios que hoy están disponibles, las balizas, constelaciones de satélite que giran, y cuando se salta una baliza de emergencia, los chinos, los japoneses, Estados Unidos se alerta, todos saben, y ahí ahí lo único que nos esperaban ahí eran las ballenas para el frío. Y el frío. Para el almuerzo. Sí. Y las semejantes olas del Atlántico Sur en invierno, ¿no? Sí, por Dios. Pero bueno, Pero nos fue Dios el programa. Dios estuvo ahí, ¿no? Dios estuvo ahí. no le quepa duda que, y yo soy muy creyente, católico, apostólico, romano, muy creyente, y seguramente debo tener en mis espaldas algunos muertos del bando contrario, y no me siento un pecador. No he matado, he defendido a mi país, porque la guerra fue justa, y las causas justas son nobles, y más para Dios.